Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Una nueva forma de evangelizar con una visión más positiva. Conozcamos a Jesús desde nuestras realidades y necesidades actuales. Talleres de oración y vida. Talleres de oración y vida. A través de Radio Tepeyac, estrella de la evangelización. Muy buenas tardes. Venos aquí de nuevo, Talleres de oración y vida, para transmitirles con mucho cariño pues un poquito de lo que la espiritualidad de Padre Ignacio Larrañaga nos ha dejado. Y estamos aquí pues los días jueves a las 5. Voy a presentar a mis compañeros hermanos que hoy están aquí en cabina. Adelante, don Epi. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas quienes nos escuchan. Hoy tenemos la oportunidad de expresar algunas palabras o ideas que sobresalen de parte de la vivencia del Padre Ignacio Larrañaga. Buenas tardes a todos. Espero que en este programa sea gratificante para vosotros. Me presento, soy Dulce Belén Cordero Trejo y estuve en el taller de oración y vida. Muchas gracias. Pues Dulce hoy nos acompaña para darnos su testimonio. Acabamos de terminar esta semana el semestre de un taller de oración y vida que siempre nos deja con un sabor de boca maravilloso, con un espíritu muy fervoroso, con una ansia y una necesidad del Señor increíble. Y pues damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de tener este espacio en Radio Tepeyac para poder transmitir a ustedes un poquito de lo que Dios nos regala. Pues les voy a dar la identificación del programa a través de Radio Tepeyac, que es la estrella de la evangelización, y nos pueden escuchar por FM en la 93.1. En Facebook nos encuentran como Radio Tepeyac o Guadalupe Tepeyac. Nos pueden enviar sus mensajes al WhatsApp 967-142-4271. Y también nos pueden escuchar en vivo desde nuestra página web, que es www.radiotepeyac.com.mx. Pues bueno, entonces vamos a iniciar, ahora que don Epi pues nos va a regalar un poquito de su muchísima experiencia que tiene en estas vivencias de lo que es talleres de oración y vida. Pues vamos a hablar sobre qué es un taller de oración y vida. Adelante, don Epi. Sí, muchas gracias. Pues bien, como ya dije en el momento de presentarme, vamos a abordar un poco sobre lo que el Padre Ignacio describe qué son los talleres de oración y vida. Y comenzando, el Padre Ignacio dice que entre nosotros, o sea, pueblo cristiano, no se nos enseña a orar. Y diríamos, ¿cómo que no se nos enseña a orar? Él se refiere a que no hay de por medio un método, ni una orden, ni una pedagogía para aprender a orar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Se refiere a que ciertamente hay muchas reflexiones, se dan muchas reflexiones entre los grupos eclesiales. Y bueno, entonces aquí nos cuestionamos, entonces, ¿eso no es orar? A ver más adelante qué nos vamos contestando. También se refiere a que pues también se da un copioso estudio, o sea, muchos estudios acerca de la palabra en los en circulares bíblicos o en reuniones bíblicas.
pero también ahí nos quedamos meramente en el campo, diríamos, teórico. Entonces, ¿a qué quiere llegar el Padre Ignacio? De que talleres de oración y el aspecto vida es una integración en la vida de cada persona, y en este caso, para poder entonces confrontar, desarrollar y avanzar en este campo de vida y oración, se requieren varios aspectos, como ya mencionó arriba, tanto teóricos, tanto metodológicos, y otro de los aspectos muy interesante que más adelante lo dirá, como son la perseverancia, la constancia en esta vivencia. También nos dice el Padre Ignacio, refiriéndose en estos aspectos que ha resaltado al principio, que Dios entonces no es teoría. Si tenemos muchos estudios bíblicos o muchas reuniones de reflexión y que no podemos aterrizar en oración, nos estamos quedando en el aspecto teoría, como Dios únicamente teoría. Pero dice que Dios es persona, es una persona. Y como persona que nosotros en nuestra vida ordinaria tenemos, si contactamos con frecuencia a cierta o ciertas personas, van haciendo entre nosotros una relación de comunicación, de acercamiento, de conocimiento, de las formas de pensar, de las formas de tratar. O sea, en poca palabra o en una sola palabra sería, vamos teniendo la experiencia, o sea, esa sensación de trato entre esa persona y la otra persona, en este caso como yo y la otra persona con quien me comunico. Pero esa otra persona, pongámosle el nombre, esa persona es Dios. Entonces en ese campo nos dice el Padre Ignacio que entonces como Dios no es teoría, no es nada más razonamiento y no es nada más reflexión, es comunicación, es intimidad, es el intercambio de interioridades, de un yo y un tú, y pues el trato a ese nivel de interioridades. El servicio de los talleres de oración y vida que él inició fue de distintas maneras, pero una de las formas con las que concretiza él, dice prácticamente, diría así como, en una palabra usando más común, el amarre de talleres de oración y vida con una experiencia anterior que él estuvo llevando a cabo, le llamó encuentros de experiencia de Dios. Estuvo desarrollando charlas, múltiples charlas, muchos temas, con muchos grupos, y eso fue como dando consistencia a esta nueva otra forma de pues la vivencia. O sea, si es experiencia, es ese trato entre una persona y otra persona, es esa vivencia entre ambas personas. En este caso nos estamos refiriendo entre Dios y el hombre, el ser humano. Entonces el Padre Ignacio, al compartir en las charlas esa experiencia de Dios, dice que entonces de ahí sale como un retoño, vamos a pensar, o voy a compararlo así, esta otra práctica que es la oración y vida. Y porque es una oración y vida, entonces requiere cierta consistencia para que se sostenga, y empieza a pensar en un método, en una estructura y un método de enseñanza que sería la pedagogía, el camino a seguir. Muy bien, pues muchas gracias, don Epi. La verdad es que introducirnos en este tema de cómo Padre Ignacio fue pues fabricando durante 30 años los talleres de oración y vida a través de la experiencia, del encuentro de la experiencia de Dios, es maravilloso.
que por cierto ahorita estamos la semana del 7 al 13 de junio, vamos a vivir esta experiencia en el retiro que se va a llevar a cabo en la ciudad de Comalcalco, Tabasco, y que todos están invitados a quien quiera participar. Es un retiro que pues está abierto al público, entonces si a alguien le interesara participar en los detalles, pues con un mensajito les podemos mandar la información. Y bueno, pues vamos a darle paso ahora a Dulce para que nos haga el favor de compartir, de regalar su sentir, cómo le fue, cómo se sintió, cómo vivió ella o cómo está viviendo todavía, porque pues todavía queda mucho ese saborcito después de un taller. Que nos digas, Dulce, cómo te sientes, cómo lo vives. Pues para mí fue una experiencia, la verdad, muy bonita, porque pues pensaba que yo leer para mí era una oración. Me di cuenta que pues obviamente solo es leer, sí, es rezar, pero luego descubrí que también puedo orar en silencio. O sea, puedo entrar más en intimidad con el Señor en la oración. No es necesario que yo pronuncie las palabras, que hay diferentes formas, con los brazos abiertos, hincados. O sea, para mí fue una experiencia ver que nadie te enseña a orar. Y para mí fue bonito ir compartiendo cada tema, la vivencia con mi familia, leer las Santas Escrituras. Ya no compartir mi experiencia de todo, sino ya a mí qué me dijo el Señor, qué me compartió a mí Dios, porque cada vez que íbamos en cada lectura eran mensajes que me iba dando, de no decir todos tienen la culpa, no, hay cosas que yo hice mal con mi actitud, con mi comportamiento. O sea, es como una madurez espiritual de ya no ser un niño, o sea, tener el espíritu de un niño, pero la mente no de un niño, de un adulto centrado bien en la oración. Y para mí, y les quiero compartir con mucha alegría que para mí fue como una señal de Dios, que Él me mandó, o sea, aquí es el momento que tú necesitas, porque estábamos pasando una situación fuerte espiritualmente. Entonces fue como Dios, que a través de usted me dijo, hey, esa es la señal, tómala o la dejas. Que no, lo tomo con fuerza y vamos a lo que pueda pasar. Yo sinceramente pues dije, no me voy a llevar tantas expectativas, lo que Dios quiera, así se va a hacer. Y sí, la verdad, una sanación, y doy el testimonio viviente del Evangelio de la Buena Nueva de Jesucristo, que Jesús vive. Tenemos que aceptarlo, Dios está con nosotros. A veces nos ocupamos por tantas cosas materiales que no nos damos cuenta que dejamos la espiritualidad a un lado, que nos llenamos con cosas vanas, con personas que realmente no debemos de relacionarnos, que hacen prácticas paganas que la verdad son malas. Y pues el único Dios viviente es Dios, es el único. Para mí, doy el testimonio, yo a Jesús siempre lo he visto como un gran amigo. A la Virgen María lo quiero demasiado, de verdad. Y para mí también fue sorprendente descubrir también invocar al Espíritu Santo. No sabía que se podía invocar al Espíritu Santo. Sí. Pues sí, es muy bonito, y la verdad pareciera, se escucha así como mágico, ¿no? El tema de cómo se da una experiencia espiritual. Específicamente en talleres de oración hay mucha sanación, por eso Padre Ignacio le puso así como oración y vida, porque se empieza a vivir realmente a partir de un despertar de la conciencia. Uh-huh. Como ahorita que dices, me queda muy claro que vivir la vida siempre de una manera triste, con amargura, con cosas negativas, porque siempre es estar viendo a los demás. Yo soy así porque mi mamá, soy así porque mi papá, porque mis amigos, o sea, siempre justificando todo lo que me pasa, echándole la culpa a los demás. Pero es ir viendo cómo a través de esa intimidad con el Señor, Él va poniendo, pues va despertando, va dando esa luz interior en la que yo puedo reconocer que tengo muchas áreas oscuras que necesito limpiar, y que el Señor me las revela a través de la palabra, porque es esa metodología que se utiliza en talleres, de no tanto estar pensando o leyendo la Biblia, y en automático mi mente me dice, le queda bien a mi vecinito, le cae de lujo, y esta otra palabra le queda a todo dar a fulanito. No, es qué me dice a mí el Señor.
y en esa vivencia de estar en ese contacto íntimo con el Señor, ahí es a donde viene la cosa grande, grande, grande en el espíritu. ¿Usted qué piensa, don Epi? Pues continúo. Sí, continúe, pues adelante. Bueno, vamos a escuchar ahora algunas características de talleres de oración y vida, según nos señala el Padre Ignacio. Un taller de oración y vida es un servicio. Esa es la primera característica de un taller de oración y vida, y que resalta en ese sentido de servicio que dentro de la iglesia se desarrolla mediante un método que es práctico para aprender a orar. Es decir, al decidir participar en un taller de oración y vida, uno se encuentra entonces que ya está de antemano un diseño, un método, un camino por donde hay que caminar, por donde hay que avanzar de manera progresiva en este campo de la oración y en este campo de la vida propia. Entonces, en ese sentido, un taller de oración y vida tiene un sentido de servicio dentro de la iglesia, un modelo práctico para aprender a orar, servicio y modelo práctico. Taller de oración y vida dice: orando se aprende a orar. Y bueno, expresa de esta manera porque estamos utilizando la palabra taller. En un taller, hagamos la comparación de una carpintería. Si quiero ir a aprender a hacer una mesa y elijo por maestro al carpintero que me enseñe a hacer una mesa, seguramente lo que me va a decir, sí, cómo no. No va a decir ponte a escribir ahí todo lo que te vaya diciendo, va a decir pues toma un martillo, un clavo y trae una madera o trae un serrucho, trae un metro, y bueno, me va a dar una especie de herramientas para que yo aprenda paso a paso, poco a poco, a realizar ese objeto que le estoy indicando, en este caso una mesa. En oración, talleres de oración y vida, esto nos quiere decir también el Padre Ignacio, entonces, que está diseñado como taller porque orando vamos a aprender a orar. Y además de que es un servicio y que es de oración donde aprendemos a orar, también señala que ese taller en distintas maneras nos ayuda a relacionarnos con el Señor. Al principio señalaba que entonces es una vivencia, es una experiencia. La experiencia es lo que he vivido, lo que ya me contactó, lo que ya de alguna manera ya me quedó, lo que los compartí ahorita la compañera Dulce, la vivencia y la experiencia que ella ya sintió, que ya conoce de alguna manera. Eso es el toque que ya tiene cada persona, en este caso, al participar en un taller de oración y vida. También señala que la oración es un arte. Talleres de oración y vida. Arte porque hay participación humana. Y nosotros como humanos, pues vamos desarrollando una actividad. Y si lo hacemos cada vez mejor, ahí vamos de alguna manera caracterizando lo preciso o la precisión, la belleza, la hermosura. Y entonces a eso le llamamos arte. Entonces, así califica el Padre Ignacio a talleres de oración y vida como arte, arte de vivir la oración y la vida. Gracias, don Epi. Ciertamente en talleres de oración aprendemos diferentes modalidades para comunicarnos con el Señor. Humanamente sabemos que
no todo el tiempo podríamos hacer lo mismo. Por ejemplo, hay días de aridez, de gran dispersión, y esos días pues es recomendable y muy objetivo utilizar, por ejemplo, el método de la lectura, la oración escrita. Y es un medio tan eficaz porque cuando yo estoy escribiendo no puedo pensar en otra cosa. Entonces escribo lo que estoy pensando y lo que le quiero decir al Señor, y eso es maravilloso porque me concentro al 100% en esa oración. Habrá momentos en los que amanezco muy relajada y el Espíritu Santo, pues es que en la preparación previa a mi oración, pues yo pido la gracia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me da lo que Él quiera. Puede ser una oración contemplativa, puede ser una oración, tal vez si tengo alguna imagen cerca, pues la oración visual. Puedo tal vez abrir mi Biblia y en el libro de los Salmos, rezar con un salmo. Los salmos sí se rezan y me lleva a la oración en el espíritu de Jesús, saber que Jesús era judío. La Virgen María seguramente le inculcó a su hijito a rezar con los salmos, ¿no? Y yo me imagino en un momento, dependiendo del salmo que me toque, un salmo de alabanza, por ejemplo, me imagino a la Virgen María con el niño Jesús, su bebecito, su niño que a lo mejor apenas sabía hablar, y ya los dos así como en esa presencia divina, cantando los salmos, ¿no? Porque recordemos que los salmos son una literatura lírica y pues cantar con los salmos, expresarse de esa manera. Si tengo la posibilidad de estar en algún lugar y puedo salir y ver la naturaleza, si estoy en la playa, salirme a ver, a pisar la arena y contemplar el mar, la oración orar con la naturaleza. Bueno, son un sinfín de modalidades que voy aprendiendo y que ya dentro de la práctica, pues en el momento de la vida, pues llegará el tiempo en el que cada una de ellas la pueda poner en práctica dependiendo de mi estado de ánimo o de lo que el Espíritu Santo me inspire. ¿Cómo sentiste tú las modalidades, Dulce? Pues fue bonito porque como cada uno, cuando participábamos en el taller de oración y vida, yo escribía lo que el Señor me decía, hasta me inspiraba en escribir poesía dedicado a Él. O sea, yo escribía poesía de lo que pasaba en la sociedad, en la política. Pero cuando empecé, como que vi que se empezó a modificar mi espiritualidad más fuerte con Él. Cada uno cuando daba su participación me daba cuenta que nos decían cosas diferentes, Dios. Y cada vez que alguien daba su opinión, me daba cuenta que sí, mis compañeros lo transmitían, pero a través de su voz era Dios. Que como que todos nos nutríamos, como que cada vez nos fortalecíamos en cada sesión. Y sí, había momentos que miraba yo de quiebre de mis compañeros porque estaban pasando por situaciones difíciles. Y en ese momento de que se abandonaban totalmente, porque hubo una lectura del abandono por la paz, vi que se abandonaron totalmente. Fue también difícil ver la lectura de hágase tu voluntad. Dije, ¿será que el Señor me va a agarrar como su piñata y dale? No dije, no, lo que Él diga, lo voy a hacer porque hay miedo, ese temor, ¿qué me va a pasar? O nos creamos tantas ideas en la mente, pero Él sabe que es por nuestro bien. O sea, tiene que quitar esas cosas oscuras que están dentro de nosotros y iluminar con luz. La verdad, a mí fue muy bonito compartir pensamientos, ideas, porque todos pensamos diferente, pero fue un nutrimiento espiritual muy bonito. Ay, qué bonito, sí. Qué bueno. Pues qué bueno, Dulce, la verdad es que es gratificante saber cómo Dios hace su obra en una práctica tan bonita como es Talleres de Oración. Les invitamos a las personas que tengan el interés de conocer cómo es, de qué se trata, pues no se lo pierdan. La verdad es que es una experiencia maravillosa. Hay diferentes modalidades y ahorita que Dulce comentaba, pues está la oración de abandono, que es para mí mi favorita, ¿no? Porque es para los momentos difíciles, cuando yo veo que la vida se torna en
en una situación, híjole, que a veces se piensa que no se va a poder superar, o lo que sea, un diagnóstico grave, la pérdida de un ser querido, cosas verdaderamente fuertes, pues llegar al punto de decir que sea tu voluntad, Señor, y cómo todo fluye en ese momento, eso es maravilloso, sí. Pero solo se adquiere a través de la práctica. Pues bueno, creo que nos toca el tiempo de algo de música. Vamos a irnos allá al corte musical y regresamos en un momentito para continuar. Gracias. Experimentemos juntos el amor de Dios. Continuamos con Talleres de Oración y Vida. Talleres de Oración y Vida. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. ¿Cuántas veces cielo mío te recé? Por mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida con caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver, y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. 5:29. Queremos conocerte y escucharte. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 967-142-4271. 967-142-4271. Tu participación es muy importante. Talleres de Oración y Vida. Pues sí, estamos de regreso, de nuevo con la identificación de la estación de radio Tepeyac, que es la estrella de la evangelización. Gracias por escucharnos a través de la 93.1 de FM. Para mí es bien agradable siempre ir en el vehículo, en la calle, el trayecto, escuchando la radio. Y hay programas muy buenos, la verdad. Pues a las personas que van por ahí y están escuchando, pues les invitamos a que no se pierdan, conocer un poquito más de esta espiritualidad, profundizar y empezar a sentir o a tener las experiencias de un Dios vivo a través de la práctica de la oración. Pueden también seguirnos
por Facebook, en Radio Tepeyac, así nos encuentran como Radio Tepeyac, Guadalupe Tepeyac. Y bueno, ahorita ya escuchamos el número de celular para el que nos manden el WhatsApp, 967-142-4271, y en vivo desde la página web www.radiotepeyac.com.mx. Seguimos adelante, don Epi. Bueno, otra de las características que señala el padre Ignacio, refiriéndose a o describiendo en sí talleres de oración y vida, dice que talleres de vida es una transformación de vida. Transformación, o sea, cambiar de forma de cómo se venía a ser de otra manera, a seguir la vida. Se refiere también que es ir logrando el camino de la liberación, sobre todo en el campo de la tristeza, de la melancolía, y que muchas veces nos victimiza a las personas, sobre todo pues si estamos ajenos a esta vivencia, a esta experiencia de oración. Si tenemos culpa, pues esa culpa puede estar recriminando a cada rato, porque se vive nada más en el castigar o en el castigo de esa sensación de culpa. Pero por medio de la oración vamos conociendo que Dios es amor. Entonces, si es amor, no puede estar siempre recargando una falta o una acción negativa que un ser humano comete para estar haciéndola sentir cada vez pues en ese estado de sufrimiento. Más bien, al reconocer que Dios es amor, ya es un espacio y un campo de paso inicial hacia el reconocimiento de que Dios entonces es liberador, nos libera de esa sensación de castigo. Y luego, pues muchas veces cuando uno se encierra en la angustia, recomienda el padre Ignacio en algún momento tener en cuenta esta frase, que luego sirve pues para que en muchos momentos ya uno lo aplique, sobre todo en los momentos difíciles. La frase es esta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y bueno, uno puede utilizar esta frase, esta pregunta, esta reflexión y esta vivencia, sobre todo en los momentos difíciles, de angustia, de confusión, de desesperación, y no caer en eso, porque entonces esa pregunta nos ayuda a ubicarnos en las acciones, en las enseñanzas, en las expresiones, en las conductas de Jesús, tanto ante sus discípulos como ante la gente con quien trató las veces que estuvo en esa oportunidad. Muy bien, don Epi, pues verdaderamente esta pregunta, que es muy, muy de talleres de oración y vida de padre Ignacio, es como que el culmen o a donde nos lleva todo el crecimiento desde el inicio, el avance que vamos teniendo progresivamente durante el proceso de práctica del taller de oración y vida, es llegar al punto de hacer esta pregunta de manera permanente en mi mente, en momentos difíciles y en momentos agradables. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Es maravilloso. Y esto lo voy aprendiendo ciertamente porque alguien preguntó en algún momento, ¿y cómo voy a saber yo qué haría Jesús en mi lugar? Pues precisamente en los evangelios voy conociendo a Jesús. Él me va hablando en cada uno de los evangelios, lo voy conociendo y me voy enamorando de Él. Y Él que habita ya en mí es quien está en mi conciencia y quien me va a dar esa luz que necesito para saber qué haría Él en mi lugar.
ahora que acabamos de pasar el día de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo, pues está ahí el don de ciencia que es precisamente el que me va a ayudar a discernir qué haría Jesús en mi lugar. ¿Cómo ves? Es una pregunta muy bonita porque a veces diríamos así coloquialmente, pues el prójimo no me ayuda con su actitud, pero Él nos dejó un mandamiento muy bonito, que yo lo estuve releyendo en las Santas Escrituras, amar como Él nos amó. Y qué tan bonito el testimonio cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Él nos enseñó el precepto, amar a tus enemigos, si ellos te maldicen, tú bendecirlos de todo corazón. O sea, ya no es de yo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? O sea, ¿cómo me debo de comportar? ¿Cómo debe ser mi actitud ante todos con los animalitos? También la empatía, porque era caballeroso con las mujeres, un gran amigo, un gran hijo, o sea, extraordinario en todos los sentidos. Y para mí es una pregunta que me marcó y siempre lo tengo presente en mí. Sí, es muy, para mí muy también muy bonito. No sé qué pasó, pero algo pasó. La pregunta esta de qué haría Jesús en mi lugar. Pero también un detalle que me ha impresionado, me ha impactado, y que pues no es de un momento a otro, pero que sí es como un ofrecimiento que hace Padre Ignacio en la práctica de un taller bien vivido, con mis prácticas diarias y mis lecturas bíblicas, las modalidades y todo lo que implica el taller, es que al final yo voy a poder vivir la utopía más grande del Evangelio, que es amar a mis enemigos. Y en Jesús tengo el ejemplo. Entonces el propósito de talleres es ir siguiendo las pisadas de Jesús, detrás de Jesús, siempre haciendo las cosas como las hacía Él. Adelante, don Epi. Bueno, vamos a señalar otra característica que menciona el Padre Ignacio, que los talleres de oración son un instrumento de evangelización, es decir, de extender el Evangelio, el anuncio de Jesús. Entonces, extender el Evangelio por medio de talleres de oración y vida, el Padre Ignacio precisa al decir, porque esos talleres son transformadores, nos van transformando, como ya acaban de señalar las hermanas, van transformando a la persona tallerista en amigo, amiga, discípulo del Señor Jesús. Y señala que en cada taller brotan cristianos comprometidos. Entonces, al poner la característica como evangelización, es un espacio de evangelización, o sea, de anuncio de la buena nueva, pero entonces requiere anunciadores de esa buena nueva. Y por eso dice que en ese sentido, pues contribuye en las parroquias, en las comunidades parroquiales, con aportación de personas quienes tomaron esa experiencia viva por medio de los talleres de oración y vida, y se ponen con voluntad, con emoción y pues con mucha esperanza al servicio de la parroquia donde viven, en medio donde viven, pues para compartir, para formar un ambiente sano, en ese sentido, como leíamos arriba la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pero también participando ya en un servicio en concreto, por ejemplo, pues como guías de talleres de oración y vida. Entonces, por eso lo caracteriza como instrumento de evangelización, para anunciar el Evangelio, como medio de anuncio del Evangelio, o como camino por donde se pueda avanzar a anunciar el Evangelio. También señala que además talleres de oración y vida es un humilde servicio. Es servicio
y de alguna manera también describe que mediante ese servicio es aprender a orar y a vivir cristianamente, o sea, según las enseñanzas de Cristo. Muy bien, don Epi. Pues bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos han hecho el favor de enviar y pues se los agradecemos. La verdad es que el saber que hay alguien detrás de estos micrófonos y que nos están escuchando, que nos están viendo, pues nos anima verdaderamente. Muchísimas gracias. A Jaime, que nos dice que es muy bonito el programa y nos envía bendiciones, y dice que también es excelente la información del taller de vida. Pues Jaime, muchas gracias a ti y gracias también por tu fidelidad y por tu perseverancia en el taller. La verdad es que eres un tallerista bueno, animado, y ojalá que te animes a tomar el taller completo y que lleves a tu familia, a tus amigos. Pues cuando uno recibe algo maravilloso, uno quiere que la gente que queremos también la viva. Y también aquí al teléfono de Radio Tepeyac nos llega un mensaje de Adul Gómez López. Dice él, y ahorita te vamos a contestar. Adul dice: buenas tardes, a mí no me queda muy claro, entonces, ¿qué es orar? Ahorita respondemos a esa pregunta. Gloria Yoyita nos dice: estoy completamente segura que conociendo a Jesús, que es amor, mi vida se transforma, me llega la paz, la tranquilidad y el buen trato con mis hermanos. Y esto se aprende más a fondo en talleres de oración y vida. Les envío un saludo, hermanitos. Es un programa maravilloso de parte de Yoyita. Bendita seas, Yoyita. Gracias por tu testimonio, gracias por tu servicio y gracias por todo lo que aprendemos de ti, que eres una persona también muy perseverante y con una gran espiritualidad. Bendita seas y que el Señor te colme de bendiciones también. A Emilia Gómez Ruiz le agradecemos también Emilia Gómez, Mili, nuestra querida guía, también le agradecemos sus saludos. Y pues bueno, Andul Gómez López, yo podría decirte que Santa Teresa de Ávila lo define como orar es hablar con Dios, pero a través de talleres de oración aprendemos un método y lo ponemos en práctica, en la que cada vez más nos vamos adentrando más a esa intimidad con el Señor, desde la modalidad más sencilla, como dije hace ratito, la modalidad más sencilla, que es la lectura rezada, por ejemplo, que se lee, se empieza a rezar, a leer, y en una frase que a mí me llega, que es lo que yo en ese momento necesito decirle a Dios, ahí me quedo orando, repitiendo esa frase. Luego viene la oración escrita, luego viene la oración visual, y así cada vez vamos profundizando y entrando más en la vida del espíritu hasta llegar a niveles un poquito más elevados, que es el nivel de la contemplación y de otras prácticas muy sanadoras también, pero que todo esto es un método práctico. Así que, Andul Gómez López, ojalá que te animes a participar. Me imagino yo que eres un chico joven, ¿no? Eres un joven. Y en talleres de oración también tenemos este servicio, talleres para jóvenes. Dulce es muy joven, entonces sí. ella también te va ahorita a regalar un poquito desde su experiencia personal cómo le toca vivir a ella este tema de qué es orar. Sí, como bien decía la maestra, también está la oración rezada, como está escrita en las Santas Escrituras, que serían los Salmos. También tenemos cantos del sacerdote, que obviamente también lo vamos cantando, principalmente invocando al Espíritu Santo. La oración escrita es la intimidad que me dice a mí el Señor. Cuando yo leo el Evangelio según San Lucas, según San Mateo, hay frases en momentos difíciles que a mí me está pasando y que el Señor me está dando un mensaje, cómo lo puedo solucionar, cómo puedo ayudar a las demás personas. Y en ese momento de inspiración tú vas escribiendo lo que el Señor te dice. También está la oración en silencio, que Dios está en ti y lo puedes encontrar en la naturaleza, en todas partes. Pero esa oración también viene de que tu cuerpo es sagrado. Si tú descuidas tu cuerpo, pues te destruyes. Obviamente el Espíritu Santo se aleja.
Pero la oración para mí también es la oración en silencio. Una hora sagrada diaria para que poco a poco tu espíritu se vaya nutriendo de Dios. Ay, qué lindo, qué bonito, muchas Sí. gracias. Pues Don Epi es experto en talleres para jóvenes, así que Andul, Don Epi te va a compartir algo maravilloso para ti. Bueno, muchas gracias por esta pregunta tan sustancial prácticamente en esta materia en que estamos ahorita y en la práctica de los talleres de oración y vida. Entonces, ¿qué es orar? Posiblemente muy pronto vamos a también escuchar un tema sobre comunicación. Orar es comunicación entre una persona y otra. Y una de las características que señala el Padre Ignacio, que leí hacia al principio, es que dice que la comunicación es un trato entre dos personas. La persona que escucha, por ejemplo, y la persona que habla. Y si comparamos en esta materia de la oración, esas dos personas, entonces es un yo y el Dios. Ya sea tú, hermano, que estás haciendo la pregunta, que te comunicas con Dios diciéndole una preocupación o igual una duda, refiriéndote y describiéndole cuál es tu necesidad o tu problema o tu encanto también, si a lo mejor es un momento de felicidad, esa otra persona, Dios, te escucha y te devuelve la respuesta. Entonces la comunicación es un ir y venir de mensaje, es aprender a escuchar el mensaje entonces y aprender a dirigir el mensaje. Eso sería orar en otros términos. Qué bien, muy bien, Don Epi, muchas gracias, a mí me encantó. Pues sí, Andul, la verdad es que hay mucho que aprender, hay mucho que practicar. El talleres de oración es maravilloso, ojalá que te animes a tomar el taller. Aquí vamos a estar ya todos los jueves por ahora, dando estas pláticas, estos temas que nos enriquecen muchísimo. La verdad es que pues ya se nos terminó el tiempo, quisiéramos continuar con el tema. La verdad es que pues hay mucho que decir, nos emociona compartir lo que hemos vivido porque la gracia de Dios en cada uno se manifiesta de manera diferente, pero el punto central de esta riqueza y de esta bendición de que todos somos partícipes es la oración, tener esa necesidad del Señor y meterme a lo que venga con Él nada más a través de ese contacto, a través de la oración. Pues muchísimas gracias. Si Dios lo permite, estaremos de nuevo con ustedes. Parece que la próxima semana no va a haber transmisión. Les invitamos a que vayan a la hora santa. Es el día de Corpus Christi. Hay que estar adorando y alabando a nuestro Señor presente en la Eucaristía. La Eucaristía es el tesoro más grande de nuestra iglesia, de nuestra fe, y hagámosle un lugar en nuestro corazón para que nuestro Señor siempre habite en nosotros. Muchísimas gracias, Dulce, por venir a compartir. Sí. Está tu programa cuando quieras. Sí, si quieres te podemos ir integrando para el rol. Sí, y muchas gracias, Don Epi, también por todo. Gracias, Edmundo, por tu apoyo, por tu paciencia. Que Dios te bendiga y bendiga tu trabajo, tu ministerio. Gracias, hermanos. Hasta luego. Buenas tardes. Chao. Gracias por compartir con nosotros una emisión más de Talleres de Oración y Vida. Los esperamos en la próxima para seguir fortaleciendo nuestro encanto por la vida a través de Jesús. Solo aquí en Radio Tepeyac, Estrella de la Evangelización.